Ya son las 11 de la mañana en mi reloj, por lo tanto, pues bueno, vamos a comenzar este webinar. Antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarle un poco de tiempo a esta revisión. Vamos a hacer una revisión. El día de hoy vamos a estar platicando sobre, bueno, la norma 251. En particular, vamos a ver la primera sección, que son básicamente las disposiciones generales. ¿Sale? Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no nos conozcan, nosotros Synergy Biotech, y nuestro objetivo es crear una cultura de calidad, tanto en nuestra compañía como la de nuestros proveedores, así como en la de nuestros clientes. ¿Cómo lo pensamos lograr? Por medio de 3 servicios. El primero es un laboratorio de análisis microbiológicos de alimentos, en el cual nosotros nos especializamos en la determinación de vida de anaquel, así como también impartimos cursos de capacitación en área de calidad e inocuidad de los alimentos y ofrecemos asesorías en lo mismo, en calidad e inocuidad de los alimentos. Un poquito acerca de mí, yo soy cofundador y director de Synergy. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos de la Universidad de Wageningen en Holanda, un doctorado, una maestría y un diplomado por diferentes universidades en Inglaterra, y soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. Bueno, lo que vamos a estar revisando hoy va a ser, pues básicamente las disposiciones generales de la norma 251. Lo vamos a tratar de ver con algunos ejemplos de aplicaciones en empresas de alimentos y bebidas. Nuestro objetivo para este webinar es introducir y explicar los conceptos descritos de la norma 251, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. En México, nosotros, pues, nos encanta la comida y de hecho somos tanto buenísimos haciendo comida como buenísimos comiéndola. Y bueno, lo cual pues yo considero es un muy buen hábito. Lo que no está bien es de confiar en la industria de alimentos y la industria de alimentos que no cumpla con las expectativas de nosotros los clientes. Como un 70-80% de los alimentos que nosotros consumimos, ya sean frescos o procesados, provienen de la industria de alimentos. Esta industria de alimentos se encuentran repartidas en la República Mexicana e incluso muchos de los productos que consumimos vienen del extranjero. Aquí nosotros esperamos que estos productos tengan el sabor que nosotros queremos, tengan los nutrientes que necesitamos y que no nos hagan daño. ¿Sale? Básicamente, de esta parte de que no nos hagan daño es de lo que concierne esta norma. Para esto, esta norma lo que nos da son pautas, son recomendaciones, tanto de buenas prácticas de higiene como de las temperaturas en las que se deben conservar los alimentos, así como cómo evitar y controlar contaminación por patógenos. Y bueno, pues el objetivo en general de esta norma también es la prevención. Bueno, pero vamos a empezar. ¿Qué es la norma 251? Es una norma oficial mexicana con la aplicación obligatoria a nivel nacional, la cual provee los lineamientos a seguir para la prevención de la contaminación en los diferentes tipos de productos, negocios alimentarios y suplementos alimenticios. Nada más para clarificar, cuando ustedes ven en este tipo de documentos una NOM, significa Norma Oficial Mexicana. Hay otros documentos que dicen NMX. La NMX significa Norma Mexicana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una NOM, una Norma Oficial Mexicana, y una NMX, una Norma Mexicana? La diferencia es que la NOM, Norma Oficial Mexicana, son obligatorias a nivel federal. Entonces, si tú nos estás escuchando y estás en Ciudad Juárez o estás en Mérida, Yucatán, nos aplica a todos, ¿sale? A todos los que producimos alimentos o suplementos alimenticios.
en la República Mexicana, tenemos que aplicar esta norma a nuestros establecimientos. ¿Por qué la implementación? Porque es una herramienta de apoyo en la prevención de contaminación alimentaria, suplementos alimenticios y por lo tanto de protección a la salud del consumidor, porque es de carácter obligatorio a nivel nacional de México. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Entonces, realmente, tanto las disposiciones generales como ya la categorización en los diferentes tipos de empresas, ya sea de procesamiento, de servicios o expendio, es lo que nosotros tenemos tanto que estudiar como aplicar, si es que nosotros somos una empresa de alimentos. Entonces, aquí, si lo comparan con otras normas en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o incluso en algunos países de Latinoamérica, la norma oficial mexicana es muy básica y sí requiere de esfuerzo, sí requiere de un poco de inversión el poder llegar a completarla. Sobre todo requiere de registros y de disciplina. Sin embargo, no es difícil. Si una compañía le dedica el suficiente tiempo, tal vez no fácilmente, pero sí es posible, tomándose el tiempo y con algo de planeación, lo puedan lograr. Entonces, no es definitivamente nada imposible. Los lineamientos que nos está pidiendo esta norma realmente son muy básicos. Y bueno, eso nos puede asegurar de que los productos que nosotros vayamos a estar elaborando no produzcan una enfermedad al consumidor. Esta norma es de observación obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a consumidores en territorio nacional. Oye, pero pues, ¿qué pasa si yo solamente hago pasteles los fines de semana y los vendo a mis vecinos? Pues eso se considera persona física y te aplica, ¿sale? Oye, pero ¿qué pasa si yo soy una compañía internacional y tengo operación aquí en México, pero soy internacional, yo soy de Canadá? Pues te aplica, compañero. O sea, siempre y cuando estés produciendo en el territorio mexicano, también tienes que cumplir con las normas mexicanas, aunque la marca sea extranjera. Ok, aquí también podemos ver ya cada vez más seguido reportes de periódicos o de publicaciones en Facebook, de los medios electrónicos, que cada vez se vuelven más populares, de compañías que les hicieron auditorías y no pasaron pues no tienen básicamente, ni siquiera pasaron la auditoría porque no tenían registros de su cumplimiento con la norma 251. Así como ya personas, o sea, en los 80s y en los 90s, generalmente los mexicanos no se quejaban. O sea, no teníamos una cultura de ser quejumbrosos. Tenemos una muy fuerte cultura de ser grillos, pero no de ser quejumbrosos. Entonces, a las personas, si se enfermaban, pues bueno, ni modo, se quedaban en reposo 2 días o no, o iban a trabajar estando malitos de la pancita, pero realmente no reportaban su enfermedad a nadie. Ahora ya lo están haciendo. Ahora ya cada vez más las nuevas generaciones de los millennials, ellos sí se están tomando cartas en el asunto y están reportando, o sea, si van a comer a un restaurante, si compraron un jugo de naranja y se enfermaron debido a esto, sí lo reportan a las autoridades. Y esto también desemboca, bueno, y no solamente eso, sino que también utilizan plataformas como Twitter, Instagram, para hacer, denunciar a este tipo de compañías. Y bueno, cada vez vemos más reportes de compañías y supermercados que venden productos en mal estado. Y bueno, ya generalmente está habiendo seguimiento por parte de las autoridades y hay consecuencias. Entonces, antes era de que, bueno, pues estaría bien tenerlo, pero créanme, ya no es así en este momento, ya es, vamos a tenerlo.
Esta norma se complementa con la siguiente norma oficial mexicana o la que la sustituya, que en este caso es la norma 127, que salió bueno, la modificación a la norma 127, que salió en 1994, pero en los 2000, como en 2010, creo, 2011 tal vez, hubo una modificación. Entonces, bueno, y también si siguen habiendo modificaciones, pues está bien, pero se tiene que seguir cumpliendo con las disposiciones de esta norma 127 de salud ambiental, agua para el uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Entonces, algo que es también súper básico, si ustedes están produciendo alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que tienen contacto con agua contaminada, ya sea directamente con el producto o indirectamente con el personal, si el personal se lava las manos con agua contaminada, incrementa la probabilidad de que vaya a contaminar a los productos con los que está manipulando, ya que tiene las manos sucias. Entonces, en un principio, también hay que asegurarse de que el agua que se está utilizando, tanto para el uso para producir alimentos o bebidas, o indirectamente para el lavado de manos o lavado de las instalaciones, tiene que ser de grado potable. Ahora, ¿cómo implementar la norma 251 SSA1 2009? Antes, yo me saltaba esta parte de las definiciones, básicamente porque pues yo asumía de que todo el mundo sabía a qué me refería con limpieza y desinfección, pero pues ya después de 13 años de estar trabajando en este medio, me he dado cuenta que las definiciones no están claras para el personal, porque en algunos casos hay personas que vienen de otros gremios. Antes trabajaban en la industria metalmecánica o de construcción, y por azares del destino ahora están en la industria de alimentos. Entonces, para este tipo de personas, la diferencia entre limpio e inocuo, pues no hay mucha diferencia, o sea, nadie se los dijo. Y realmente, bueno, también es nuestra responsabilidad el darles esta preparación para que puedan entender la norma. Entonces, vamos a empezar con las definiciones para homogenizar el vocabulario que vamos a estar utilizando al momento de estar describiendo las actividades que nos sugiere esta norma. Entonces, para empezar, el agua. Como ya les dije, es súper importante. Si el agua está sucia desde un principio, las probabilidades de que nuestros productos salgan contaminados se multiplica exponencialmente. Pero bueno, ¿qué es agua para uso y consumo humano? En este caso, ¿qué es agua potable? Es el agua que no contiene contaminantes objetables, químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud. ¿Qué son los alimentos preparados? Los que se someten a un procedimiento mecánico como el picado, mezclado, entre otros, físico-químico como calor húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o congelación para consumo. Almacén o bodega. Sitio específico en donde se guarda, reúne o almacena mercancía, material de envase, empaque, materia prima, producto en proceso o terminado, para su conservación, custodia, futuro procesamiento, suministro o venta. Área de producción o elaboración. Sitio en donde se realizan las operaciones para transformar de materias primas e insumos para la obtención de los productos a que se refiere la presente norma. Basura. Cualquier material cuya calidad o característica no permite incluirle nuevamente en el proceso que la genera ni en cualquier otro dentro del procesamiento de alimentos. Conservación. Acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo cuidadosamente para que no pierda sus características a través del tiempo. Contaminación. Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la salud. Contaminación cruzada.
Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa o un proceso o un producto diferente. Corrosión. Deterioro que sufre la hoja de lata, los envases o utensilios metálicos como resultado del diferencial de potencial de intercambio eléctrico producido por el sistema metal-producto-medio ambiente. Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes por medio de agentes químicos y o métodos físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio. Ojo, esto es desinfección y no es lo mismo que limpieza e inocuidad. Desperdicio de alimento o bebida. Alimento o bebida que fue servido en el plato o vaso del comensal y que no fue consumido. Diagrama de flujo. Representación secuencial de las fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto. Detergente. Mezcla de sustancias de origen sintético cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas. Distribución. Acción de repartir algo, materia prima, producto, empaque, etc. Y de llevarlo al punto o lugar en el que se ha de utilizar. Elaboración. Transformación de un producto por medio del trabajo para determinado bien de consumo. Envase. Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. Envase primario. Recipiente o envoltura que contiene y está en contacto directo con el producto, conservando su integridad física, química y sanitaria. El envase primario puede estar contenido en un envase secundario. Escamochar. Acción de eliminar todos los residuos alimenticios de los platos, cubiertos, utensilios y recipientes. Establecimientos. Los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos, estén cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en los que se desarrolla el proceso de productos, actividades y servicios a los que se refiere esta norma. Establecimiento de servicios de alimentos o bebidas. Los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos, donde se elaboran o suministran alimentos o bebidas para su consumo inmediato, comida para llevar o entregar a domicilio. Entonces, si ustedes tienen, pues, como ahorita está mucho de moda, ¿no? De que ya tienen sus camioncitos y en estos camioncitos venden sándwiches o sushi. Bueno, estos también tienen que cumplir con la norma 251. Expendio. Área o establecimiento donde se exhiben o comercializan los productos objeto de esta norma. Ojo, aquí el expendio puede estar dentro de un supermercado o puede estar fuera. Y a lo que nos referimos a un expendio puede ser, como lo vemos en la foto, a una carnicería, una pollería, una fábrica de tortillas, etc. Fábrica, establecimiento en donde se producen los productos artesanales o industrializados. No se consideran como fábricas las panaderías y tortillerías para venta a granel al por menor. Fase, cualquier etapa u operación en la producción o elaboración de los productos. Fauna nociva, animales, insectos, aves, ratones, etc., que pueden llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas o causantes de daños a instalaciones, equipos o productos en las diferentes etapas del proceso. Inocuo. Entonces, ojo con esta definición, porque se van a dar cuenta que es diferente a lo que ya vimos que era desinfección. ¿Qué es inocuo? Lo que no hace o causa daño a la salud. ¿Sale? Entonces, cuando estamos hablando de inocuidad de los alimentos, bueno, estamos hablando de alimentos que no nos hacen daño o que no nos causan daño a la salud. Limpieza. Acción que tiene por objeto quitar la suciedad. Entonces, espero que ahorita ya vean cuál es la diferencia entre desinfección, inocuidad y limpieza. En este caso, la limpieza tiene por objeto quitar la suciedad. En el caso de la desinfección, si se acuerdan, estuvimos hablando de que se requiere una reducción de microorganismos. Esto es por el uso de agentes como químicos o agentes químicos o agentes biológicos.
En el caso de la limpieza, únicamente está hablando de el quitar la suciedad. Pero como sabemos, si tenemos una mesa y alguien por alguna razón puso tierra ahí, pues sí, podemos quitar la tierra. Pero eso no significa que los microorganismos que estaban en esa tierra hayan todos desaparecido, se hayan inactivado, siguen estando ahí. Entonces, para eso necesitamos realizar la actividad de desinfección. Lote: la cantidad de producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas, e identificando con un código específico. Lubricantes de grado alimenticio: lubricante adecuado para aplicaciones en equipo para procesamiento de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Manipulación: acción o modo de regular y dirigir materiales, productos, vehículos, equipo y máquinas durante las operaciones del proceso, con operaciones manuales. Materia prima: todas las sustancias que se emplean para la producción o elaboración y que forman parte del producto terminado. Material sanitario: al que no cede sustancias tóxicas a los productos que entren en contacto con él y es de fácil limpieza y desinfección. Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, bebida o suplemento alimenticio, o bien la condición que éste se halla, que puede causar un efecto adverso a la salud. Plaga: plantas, hongos y fauna nociva que pueden llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infectocontagiosas, causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en diferentes etapas de producción o elaboración. Plaguicidas: sustancias o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier forma de vida que sea nociva para la salud, los bienes del hombre o el ambiente. Prácticas de higiene: las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los productos. Procedimiento: documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación o actividad. Ojo, como parte de la norma 251, se espera que ustedes tengan un procedimiento o varios procedimientos los cuales cumplan con esta norma. Entonces, aquí en cualquier momento puede llegar un agente de una entidad federal, esto puede ser, por ejemplo, la COFEPRIS, y les puede pedir acceso a las instalaciones para evaluar la documentación que soporte que ustedes están siguiendo con la norma 251. Entonces, esta documentación en un principio tienen que tener procedimientos y también tienen que tener registros que evidencien que efectivamente ustedes están ejecutando los procedimientos que sustentan esta norma. Ahora, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos. Producto a granel: producto que no se encuentra envasado al momento de su venta y que pesa, mide o cuenta en presencia del consumidor. Producto preenvasado: los productos que fuera del producto de venta son colocados en un envase de cualquier naturaleza en ausencia del consumidor final y la cantidad del producto contenido en él no puede ser alterado a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. Rastreabilidad: rastreo de los productos. La capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento, bebida o suplemento alimenticio a través de una o varias etapas especificadas de su proceso. Recortes: parte del producto que resulta directamente inutilizables en la misma operación, pero que pueden ser reprocesados siempre y cuando se garantice su inocuidad. Registro: conjunto de información electrónica o no, que incluye datos, textos, números o gráficos, que es creado, restaurado, mantenido y archivado. Residuos: basura, desechos o desperdicios de la materia prima o producto en proceso o de cualquier material cuyo poseedor o propietario desecha. Riesgo: la probabilidad de que un factor biológico, químico o físico cause un daño a la salud del consumidor. Signos de descongelación: presencia de líquidos o líquidos congelados en el fondo del empaque o cartón que contiene los alimentos y se caracteriza
caracterizan por la aparición de cristales grandes de hielo que indican que el alimento ha sido descongelado y vuelto a congelar. Sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Serie de operaciones que consisten en garantizar la rotación de los productos de acuerdo a su fecha de recepción, su vida útil o vida de anaquel. Sobrante, alimento o bebida preparada que no ha sido servido, que no es desperdicio en establecimientos de servicios de alimentos y bebidas o expendio. Superficie limpia, aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o material diferente al material intrínseco del que está hecho. Ojo, ya vimos que una superficie limpia no necesariamente significa una superficie desinfectada. Suplemento alimenticio, producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de fruta, adicionados o no de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes. Y algunos símbolos que también vamos a estar viendo: menos, min, significa minutos, grados centígrados, grados Fahrenheit, PEPS, que como ya lo vimos son primeras entradas, primeras salidas, y HAZARD, que significa análisis de peligros y de puntos críticos de control, por sus siglas en inglés, que es Hazard Analysis and Critical Control Points. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la carnita del curso, que son las disposiciones generales. Los establecimientos que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo según correspondan las actividades que realicen. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentran en el área de atención a clientes. Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración, donde el producto sin envasar esté expuesto. En donde existan, deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento y limpios. Aquí lo que me he dado cuenta es que en muchas ocasiones sí hay mucha tubería que pasa sobre tanques. Sin embargo, aquí lo que hay que evitar es que estos tubos empiecen a gotear. Esto es por el cambio de temperatura que puede haber dentro de los tubos y en el exterior. Y en caso de que sí hay goteo o de que pueda suceder goteo, entonces se les recomienda que les pongan forros de plástico. Entonces, estos forros, que generalmente es como hules de plástico, lo que ayudan es a controlar el goteo y lo evitan. Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y piso, permita su limpieza y desinfección. En este caso, en las disposiciones generales no hace mención de una altura. Sin embargo, en otras normas se ha recomendado una altura de alrededor de 15 centímetros, tanto en la parte inferior, así como entre las paredes. También nos ha tocado, cuando hacemos auditorías de segunda parte de la norma 251, que dentro de la compañía deciden tomar, de las personas de limpieza, deciden tomar a la persona pues, más llenita como referencia de cuál va a ser el ancho entre la máquina y la pared para que esta persona pueda pasar y limpiar sin dificultad. El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulan directamente materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar y que puedan entrar en contacto con ellos deben ser listos y lavables, sin roturas. Los materiales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios o materias primas se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente. Los equipos de refrigeración y congelación deben evitar la acumulación de agua.
Ya lo habíamos platicado anteriormente. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones y en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. Debe disponerse de agua potable, así como las instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Solo se podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación, siempre y cuando no exista un riesgo de contaminar el agua. Entonces, aquí también es importante de que este mantenimiento se realice de manera anual, por lo menos, porque, bueno, como antes de esta diapositiva, también vimos que el agua tiene que ser potable. Entonces, una de las maneras en que ustedes se pueden dar cuenta si el agua es potable o no, es haciendo evaluaciones microbiológicas. Estas tienen que salir dentro del rango que propone la norma 127. Aquí lo que propone es ausencia de coliformes totales y ausencia de coliformes fecales, ¿sale? Pero ¿qué pasa si no hay ausencia, si efectivamente hay una contaminación? Entonces ahí es cuando se tiene que revisar de dónde viene esta contaminación y si tienen cisternas, pues probablemente en la cisterna puede haber un foco de contaminación. Por ahí tengo también otro webinar que ya está en nuestro canal de YouTube. Este está más bien dirigido para los chefs, donde explico que, bueno, nosotros trabajamos muchísimo con restaurantes, haciendo evaluaciones del agua, de las manos, de las superficies, de los alimentos, de diferentes unidades. Entonces, lo que nos sucedió en una ocasión fue de que uno de los chefs nos habló para hacer una evaluación, para hacer un muestreo. Cabe mencionar que en esa unidad, en ese restaurante, nosotros ya habíamos ido a tomar las muestras, pero pues nos volvió a llamar y en este caso en particular únicamente quería que les evaluáramos el agua. Pues está bien, fuimos, tomamos nuestras muestras de agua del grifo y al momento de analizarlas salieron exageradamente sucias. Generalmente estas pruebas tardan entre 24 y 48 horas. Sin embargo, ya para las 4 horas se podía ver un crecimiento bacteriano bastante significante. Entonces, pues se lo comentamos al chef y le dijimos que pues tome cartas en el asunto con la administración de la plaza en donde se encontraba su restaurante, porque había una contaminación en la red o en la cisterna o en algún punto, pero tienen que darle trazabilidad porque, o sea, no, esa agua no era potable y tenían que clausurar los grifos hasta que no mejorara esa agua. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues este chef, afortunadamente sí es una persona súper aplicada, o sea, probablemente de los mejores chefs de México, y no es por nada. Entonces, inmediatamente llamó a la administración, les pidió que hicieran evaluaciones del agua de la cisterna, que porque pues nosotros ya habíamos reportado que esta agua estaba súper contaminada. Y dicho y hecho, nos hablaron de la administración, nos contrataron para hacer un estudio del agua de la cisterna. Bueno, pues al día siguiente, pues fuimos muy tempranito a tomar la muestra de la cisterna. Entonces estamos hablando que es una plaza comercial grande. Entonces pues bajamos bastantes sótanos, ya estaba el último completamente oscuro, o sea, no había carros ahí, o al menos no en esa hora, era muy temprano todavía. Y pues iba con dos personas, dos señores muy grandes y fuertes, porque en este caso la cisterna estaba en la parte, como lo podemos ver en la fotografía, estaba en la parte sumergida en el pavimento y se tenía que abrir, pues estaba un rectángulo que se podía abrir, pero pues sí requería bastante fuerza, ¿no? Entonces, total, estos señores nos apoyaron quitando primero la placa y luego abriendo lo que es la cisterna. Entonces, en ese momento, pues estábamos no había luces prendidas, estábamos utilizando linternas y pues ya me alumbraron para que me bajara y tomara la muestra.
y al momento de alumbrar hacia la cisterna, pues lo primero que vimos fue un gato muerto. Entonces, ¿cómo llegó ese gato muerto ahí? Pues quién sabe, pero solito no se metió. O sea, si dos personas fortachonas tuvieron que abrir todo, quitar la placa de pavimento y abrir la cisterna, ese pobre gato no lo pudo haber hecho solo. Pero bueno, el caso es de que debido a que estaba ese gato, pues ya en claro estado de descomposición, era lo que estaba contaminando el agua de toda la plaza. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya aún así tomé la muestra, obviamente pues salió igual, pero bueno, ya había quedado demasiado claro la causa raíz de por qué la contaminación de esa agua. Entonces, pues, o sea, tienen que ponerse muy listos, sobre todo con el agua, ¿sale? Porque no saben en qué momento puede suceder un accidente, o a lo mejor no accidente, un accidente intencional que pueda provocar pues un impacto muy fuerte en la fabricación de los alimentos, en este caso en la preparación de los alimentos, porque ellos son un restaurante de sushi. Entonces, pues bueno, olvídense, ¿no? Ok, las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En caso de contar con respiradero, este debe tener un filtro o trampas o cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y otros propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, debe transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con tuberías que conducen el agua potable. Para evitar plagas provenientes del drenaje, este debe estar provisto de trampas contra olores y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando los drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras medidas que cumplan con la misma finalidad. Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de efluentes o aguas residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva. Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampa de grasa. Los baños deben estar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y contar como mínimo con lo siguiente: agua potable, retrete, lavado que podrá ser accionado manual, jabón o detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire de accionamiento automático. El agua para el retrete podrá ser no potable. Depósitos para la basura con bolsa y tapadera oscilante o accionadora por el pedal. Esto es pues porque muchas personas pues, llegan al baño, hacen sus asuntos, terminan, luego van y pues se lavan las manos muy bien, luego se las secan, luego utilizan el desinfectante o se secan las manos con papel y luego toman con la mano la tapa del bote de basura, meten el papel y la cierran. Pero bueno, aquí el objetivo era limpiarse las manos y la tapa del bote de basura probablemente no esté limpia, entonces hay una recontaminación. Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene del personal, haciendo hincapié en el lavado de manos después del uso de los sanitarios. La ventilación debe evitar el calor y condensación del vapor excesivos, así como la acumulación de humo y polvo. Aquí lo que también estábamos haciendo una auditoría en un restaurante y ellos en una sección tenían, creo que era en la sección de postres, no estoy seguro, pero tenían una pequeña lugarcito específico para un proceso. Y aquí había un ventilador. También, bueno, este lugar estaba casi al fondo del restaurante y realmente por ahí no había mucho flujo de aire.
Entonces, me imagino que se acumulaba mucho calor y pues, la persona que se encontraba ahí se los pidió. Y se los pusieron, era un ventilador chiquito. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. El problema sucede cuando a este ventilador no le pasan el trapo por meses o por años. Cuando fuimos a hacer la evaluación, pues sí, estaba lleno como de pelusa y de polvo, que evidentemente, o sea, tanto en la reja como en las aspas, se podía ver que pues, estaba lleno de pelusa y de polvo, ¿no? Que no se lo habían quitado. Entonces, pues eso servía como regadera de microorganismos y de suciedad a lo que estuviera preparando en esa área de trabajo, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado con esos detalles. La otra anécdota fue similar, fue en una tortillería. Aquí lo que estaba sucediendo es de que pues generalmente las tortillas les duran. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya fuimos a revisar y de igual manera habían puesto un ventilador. O sea, estaba la máquina donde se hacen las tortillas y al final le pusieron un ventilador. Esto es porque las tortillas estaban saliendo demasiado calientes y las personas que tomaban las tortillas para después ponerlas en papel se estaban quejando de que se estaban quemando. Entonces, pues decidieron ponerle sobre, o sea, así salían las tortillas y ahí fue, y justo cuando salían les pusieron el ventilador. Ok, no hay ningún problema por eso, excepto que, como ya saben de imaginar, a ese ventilador también jamás le pasaron un trapo, ¿no? O sea, ni los limpiaban ni lo desinfectaban. Entonces, pues estaba lleno de pelusa y de polvo, el cual pues servía como regadera a las tortillas y eso a su vez pues hacía que las contaminaba de mohos y de levaduras, los cuales pues hacían que disminuyera rápidamente su vida de anaquel, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y techos provoquen goteo sobre las áreas, no provoquen goteo sobre las áreas donde las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos. Se debe contar con iluminación que permita la realización de las operaciones de manera higiénica. De hecho, también hay una norma por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde especifica el nivel de luz que se debe tener en cualquier tipo de fábrica, incluyendo las que producen alimentos y bebidas o suplementos alimenticios. Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, en caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser de metal que impida su astillamiento. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que se manejen. Aquí del almacenamiento se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. De hecho, también es de buena práctica el que únicamente 2 personas de toda la planta tengan llave para el acceso a estos químicos. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergente y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas deben de estar cerrados e identificados. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben colocarse en mesas, estribas, tarimas, anaqueles, entrepaños, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se debe hacer de tal manera que permita la circulación del aire. La estriba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques y envolturas. Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y cualquier otro empleado para la limpieza del establecimiento deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que se evite la contaminación de materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema HACCP. En su caso, se puede tomar como una guía el apéndice A de la presente norma, que de hecho, bueno, pues la vamos a ver
al final van a ser 3 webinars enfocados en lo que es la norma 251 y después vamos a hacer otro webinar específicamente donde se hablará de HACCP. Pero bueno, estamos hablando que probablemente en unas 4 semanas más. Cuando la norma oficial mexicana corresponde al producto que se procesa en el establecimiento, lo establezca, su instrumentación será obligatoria. Entonces ya platicamos sobre la norma 127, que bueno, en este caso es obligatoria, ¿no? Y bueno, con justa razón, ya que si trabajamos con agua contaminada, tanto nuestros procesos como nuestro producto final tiene un riesgo muy alto de estar contaminado. Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 7 grados centígrados. Entonces, y pues básicamente la recomendación es la misma, o sea, si utilizan refrigeradores, entonces tienen que calibrarlos, tienen que ver si efectivamente están llegando a la temperatura que dicen tener o si se están pasando, ¿sale? Si se están pasando, entonces pues hay que ajustar la temperatura y también hay que ver qué está fallando en el display. Una diferencia en lo que muestra el display con la temperatura que efectivamente se encuentra en el refrigerador. Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. Se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en elaboración y producto terminado. Los alimentos y bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben estar en contacto directo con los no procesados, aun cuando requieren de las mismas condiciones de temperatura o humedad para su conservación. Aquí no tienen una idea de cuántas historias de horror no hemos escuchado por contaminación cruzada. El establecimiento periódicamente debe de dar salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones. Entonces, aquí también tienen que tener un procedimiento y un registro de cómo están realizando esta acción. Entonces, aquí no se vale el estar utilizando productos ya echados a perder para hacer producto final. Los establecimientos que preparen o elaboren alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben inspeccionar o clasificar sus materias primas e insumos antes de la producción o elaboración del producto. No utilizar materias primas que ostenten fecha de caducidad vencidas. Y bueno, para empezar, tampoco las acepten, ¿sale? Entonces, aquí hemos tenido también las experiencias de algunas compañías que compran materiales muy baratos porque ya están a punto de echarse a perder. Sin embargo, bueno, pues eso significa que muy probablemente la carga bacteriana de estos materiales ya esté alta y el producto final que se vaya a elaborar pues vaya a tener una vida en aquel bastante más corta o incluso puede estar contaminado, ¿sale? Con bacterias como patógenos. Tener identificadas sus materias primas, excepto aquellas cuya identificación sea evidente. Separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas a fin de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. Cuando aplique las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible contaminación. No aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad. No aceptar las materias primas enlistadas en la tabla número 1, que lo vamos a revisar, cuando al corroborar sus características, alguna de estas corresponda a la de rechazo. Entonces, aquí tenemos en la columna 1 la materia prima o el parámetro, en la columna 2 el criterio de aceptación y en la columna 3 el criterio de rechazo. En este caso, para el preenvasado, en la materia prima que es el envase, el criterio de aceptación es que tiene que estar íntegro y en buen estado. Y de rechazo es si se encuentran rotos, rasgados, con fugas o con evidencia de forma nociva. También la fecha de caducidad o de consumo preferente, la aceptación que sea vigente y de rechazo que esté vencida. Como lo podemos ver, en este caso está el guacamole,
que pues podemos ver que a lo mejor la fecha de caducidad se encuentra vigente, pero si vemos que ya hay abombamiento, bueno, pues entonces aquí se encuentra una deformidad en el envase, el cual no esperamos para este tipo de producto. Por lo tanto, pues aquí el criterio es rechazarlo. Ahora las latas. Bueno, aquí el criterio de aceptación es que tienen que estar íntegras, y de rechazo es si están abombadas, oxidadas, con fuga, abolladas en costura y o engargolado o en cualquier parte del cuerpo, cuando presente abolladura en ángulo pronunciado o la abolladura sea mayor de 1,5 centímetros de diámetro en presentaciones inferiores a 1 kilogramo. En presentaciones mayores a 1 kilogramo, la abolladura deberá ser mayor a 2,5 centímetros de diámetro. Ok. Sin embargo, aquí, pues ya hablando desde mi punto de vista de microbiología, lo que yo les recomiendo es que en cualquier tipo de situación, si la lata se encuentra abollada, rechácenla, ¿sale? O sea, en el caso de las latas, afortunadamente estamos en un periodo de la vida donde, pues, la podemos cambiar. O sea, hay cientos y cientos de producción de latas, las cuales las podemos cambiar por otras que estén en buenas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, bueno, existe un microorganismo que se llama Clostridium botulinum. Entonces, en este microorganismo se puede encontrar en cierto tipo de alimentos. Se encuentra más disponible en alimentos como, por ejemplo, chiles, o que tuvieron un contacto en algún momento con la tierra, ya que Clostridium botulinum es un microorganismo ambiental, se encuentra en cualquier lugar en el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, generalmente lo podemos encontrar más en frutas y hortalizas, pero eso no significa que no lo vayamos a encontrar en, por ejemplo, atún o salchichas enlatadas, ¿sale? Ahora, aquí, debido a los procesos térmicos, generalmente estas bacterias son inactivadas, lo cual, bueno, pues está muy bien. Desafortunadamente, si existen esporas de esta bacteria, a esta bacteria le gusta, bueno, puede crecer con oxígeno, pero puede crecer con algunas moléculas de oxígeno, ¿sale? Obviamente, pues entre más oxígeno crece más rápido, pero con tal de que haya algunas moléculas de oxígeno puede comenzar con su crecimiento. Y al momento de que empieza con el crecimiento, lo que sucede es que emite una toxina. Entonces crece y al momento de estar creciendo crea una toxina, y esa toxina es letal para el humano, ¿sale? Con muy pocas partes por millón de esa toxina nos puede causar una parálisis y en muchas ocasiones la muerte, ¿sale? Y eso es únicamente por unas moléculas de oxígeno. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la abolladura de la lata? Aquí, al momento de que una lata se abolle, aunque no haya llegado al 1,5 centímetros, hay una alta probabilidad de que esa abolladura permita o pueda permitir el acceso al oxígeno del ambiente hacia la lata. Y si por mala suerte existe por ahí alguna sobreviviente o una espora de esta bacteria de Clostridium, va a empezar a germinar, podría empezar a producir la toxina, y pues son muy malas noticias para la persona o las personas que vayan a consumir ese producto. Ahora, la carne, en este caso los congelados, la apariencia sin signos de descongelación, el rechazo con signos de descongelación. Ok, desafortunadamente aquí la norma no es muy específica en lo que se refiere de signos de descongelación, pero bueno, se los platico. Generalmente, por ejemplo, si tenemos esta carne y fue congelada, ha pasado por un proceso de congelación, este tipo de carne va a tener como cristales muy, muy pequeñitos del tratamiento de congelación que tuvo. Sin embargo, si tuvo, por ejemplo, un periodo de 2 o 3 días
que no se mantuvo en congelación, que se mantuvo a temperatura ambiente y luego se volvió a pasar a una cámara de congelación. Este tipo de los pequeños como granulitos de hielo se van a convertir más como cristales de hielo. Y estos cristales, bueno, pues sí tienen, sus dimensiones son, aunque siguen siendo chicas, pero son más grandes en comparación con los cristales que tenía esa carne justo después de haber sido congelada. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos determinar si hubo abuso de temperatura y si en este caso, esta carne fue descongelada y vuelta a congelar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si fue descongelada y vuelta a congelar? Bueno, como saben, la congelación sirve para preservar cierto nivel bacteriológico en este caso, de la carne, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenía una carga baja bacteriológica y luego lo ponemos a temperatura ambiente, eso significa que los microorganismos que se encuentran en esa carne crecieron y crecieron y crecieron y crecieron. Y si luego los volvemos a congelar, eso no significa que los microorganismos que crecieron se van a inactivar o se vayan a morir. Significa que no van a seguir creciendo en el mismo ritmo que antes. Pero como nosotros no tenemos el historial de cuánto tiempo permaneció a temperatura ambiente o a una temperatura alta y la cantidad de microorganismos que crecieron, pues probablemente hayan crecido a tal punto que ya no sean, pues básicamente ya no los podamos inactivar con un proceso después, ¿sale? O sea, si los cocinamos, igual y por ahí puede haber supervivencia de Escherichia coli o de Salmonella, el cual pudo haber crecido durante ese periodo en el que se encontró descongelado. Básicamente no sabemos esa historia, ¿sale? Entonces, por lo tanto, pues mejor lo prevenimos. Y si vemos que este tipo de carnes tienen esos signos de descongelación, es mejor que los rechacemos. ¿Sabes qué? Cámbiamelo por algo que no se vea con signos de descongelación. La temperatura de aceptación, cuando nos llegan las materias primas, tienen que estar a 4 grados centígrados o menos, excepto los productos de la pesca vivos que pueden aceptarse a 7 grados centígrados. Y de rechazo, si llegan a más de 4 grados centígrados, excepto los productos de la pesca vivos que se pueden aceptar a 7 grados centígrados. Aquí también hemos tenido la experiencia con una señorita, una emprendedora, que ella vende pasteles. Entonces, aquí ella le compra el huevo, que es pues, básicamente la yema del huevo, a su proveedor. Entonces, cuando empezaron a trabajar con este proveedor, les llegaba la yema del huevo más o menos como a 4 grados centígrados. Pero luego pasó el tiempo y bueno, pues hubo rotación de personal y de repente ya le llegaba el huevo a temperatura ambiente o incluso le llegaba caliente. Esto era porque pues hacían o sea, era una camionetita que pues iba repartiendo lo que es esta yema de huevo en un envase de plástico, pues iba a diferentes restaurantes y compañías que utilizan estas yemas de huevo. Pero para ahorrarse dinero, lo que hicieron es le apagaron a la refrigeración de la parte de atrás. Entonces ya no mantenían al producto, en este caso la yema de huevo, entre 3 y 5 grados centígrados, sino pues que pues era la temperatura ambiente de la Ciudad de México en verano, ¿sale? Y bueno, pues paseándolo por toda la Ciudad de México, pues claro que llegaba a temperaturas altas, ¿no? O sea, estamos hablando a los 30 grados centígrados. Ahora, estas yemas de huevo son pasteurizadas, pero no esterilizadas, ¿sale? ¿Y eso qué significa? Pues de que sí, o sea, va a haber microorganismos que van a sobrevivir. Incluso hasta el momento de estarlos envasando también puede haber contaminación, lo cual no va a crecer si se mantiene, o no va a crecer tan rápido si se mantiene a temperaturas bajas. Pero a temperaturas ambiente, pues olvídense, si es bueno, o sea, si el huevo es bueno para nosotros, claro que va a ser bueno para los microorganismos, ¿sale?
Entonces, pues aquí había una alta cantidad de microorganismos en esa yema de huevo. Nosotros les hacíamos los análisis microbiológicos a sus pasteles y salían muy contaminados. Y estamos hablando que son pasteles que tenían una fase de un proceso de calentamiento, pues a 45, que son 65 grados centígrados o algo por el estilo durante 45 minutos. O sea, pues en papel era suficiente para inactivar la gran mayoría de los microorganismos, pero como era tan alta, había mucha sobrevivencia. Y pues sí, o sea, la carga bacteriana salía muy alta. Entonces, pues mucho cuidado con estar aceptando productos que los deben de aceptar fríos o a temperaturas bajas, a menos 4 grados centígrados, porque pues también le puede pegar fuerte a lo que es la contaminación bacteriana. Bebidas embotelladas, su apariencia libre de materia extraña, tapas íntegras y sin corrosión, y el rechazo con materia extraña o con fugas, oxidadas o con signos de violación. Productos de origen vegetal, la apariencia tiene que ser fresca, de rechazo, con moho, coloración extraña, mayugadas y olor de aceptación característico y de rechazo, con un olor a putrefacto. Carnes frescas, cuando las aceptamos, por ejemplo, si es de res, de rojo brillante, cordero, rojo y cerdo, rosa pálido, y de rechazo, bueno, y también la grasa de origen animal, la aceptamos si es blanca o ligeramente amarilla, y de rechazo si tiene un aspecto verdoso o café oscuro, descolorida en el tejido o elástico. También, si en este caso de estas carnes la textura debe de estar firme y elástica, y la rechazamos si es viscosa o pegajosa, y el olor la aceptamos si tiene un olor característico a la carne, sobre todo a carne fresca, y la rechazamos si tiene un olor característico putrefacto o agrio. En el caso de las aves, la aceptamos si tiene un color característico, y las rechazamos si es verdosa, moratada o con diferentes coloraciones. La textura tiene que estar firme, las rechazamos si es blanda y pegajosa bajo las alas o la piel, y el olor la aceptamos si es un olor característico y la rechazamos si tiene un olor putrefacto o rancio. El pescado, bueno, pues generalmente el pescado es muy chismoso, pero no mucho si se encuentra congelado. Pero de todas maneras, bueno, aquí nos vamos a ver cómo lo vamos a aceptar. En este caso, por el color, la aceptación es que si tiene agallas rojo brillante y lo rechazamos si tiene las agallas grises o verde en las agallas. La apariencia, agallas húmedas, ojos saltones, limpios y transparentes y brillantes, los aceptamos y los rechazamos si las agallas están secas, los ojos hundidos y opacos con bordes rojos. Aquí lo que nos ha tocado ver es que en algunos supermercados les ponen de estos ojitos de plástico, o sea, de esos que se los ponen a los muñequitos, se los ponen a los peces para poder disfrazar que pues, tienen los ojos hundidos. Aquí lo que me pregunto es, pues, ¿cuánto les cuesta un ojo de plástico o dos para ponérselos al pobre pescado? ¿Y cuánto les cuesta el pescado? O sea, ¿cuánto te cuesta a ti al final, no? ¿Y qué calidad de pescado te está tocando al momento de estar comprando un pescado que ya tiene los ojos hundidos y que lo tienen que disfrazar como con un ojo de plástico para que se vea bien? Pero bueno, pues somos creativos. Aquí también a la apariencia, bueno, si ya lo platicamos, la textura, se acepta el pescado si está firme y lo rechazamos si la textura es flácida, lo aceptamos si tiene un olor característico a pescado fresco y lo rechazamos si tiene un olor agrio, putrefacto o amoniacal. Los moluscos los aceptamos si tienen un color característico y los vamos a rechazar si tienen un color no característico. La textura también tiene que estar firme y los rechazamos si está viscoso. El olor también, si es un olor a fresco, y los rechazamos si tiene un olor a putrefacto o amoniacal. También la apariencia tiene que ser brillante y lo rechazamos si ya tiene una apariencia más mate, o sea, ya no brilla. Y la vitalidad, sobre todo en los productos vivos, las conchas tienen que llegar cerradas o se abren y se cierran al contacto
y las rechazamos si las conchas ya están abiertas y que no cierran al tacto. En el caso de los crustáceos, el color tiene que ser característico y se rechazan cuando no es característico. La textura tiene que ser firme y se rechaza si es flácida. El olor se acepta cuando es característico al marisco y se rechaza cuando está putrefacto o amoniacal. Y también la apariencia se acepta cuando las articulaciones están firmes y se rechazan cuando las articulaciones tienen pérdida de tensión y contracción, no tienen brillo, con manchas oscuras entre las articulaciones. Ahora, los cefalópodos. El color los aceptamos cuando tienen un color característico y los rechazamos cuando el color no sea característico. En este caso, si se acuerdan, bueno, pues tienen un color característico, brillante, depende también si es pulpo y qué tipo de pulpo, pero también aquí no lo menciona directamente la norma, pero bueno, sí menciona la parte de capacitación. Aquí lo que no menciona es capacitación para el rol. A lo que me refiero es de que si una persona va a estar asignada para la recepción de materias primas, tiene que saber cuáles son los atributos de aceptación y de rechazo de las materias primas que va a estar recibiendo, ¿sale? Como platicamos en un principio, cuando estaba explicando la parte de las definiciones, para nosotros es muy fácil el poder obviar y decir, no, pues es que esa persona ya tiene que saber cómo aceptar un pulpo. Todo el mundo sabe cómo se ve un pulpo al momento de la compra. Pues a lo mejor es obvio para ti, pero no puede ser obvio para la otra persona. No sabemos si esa persona se dedicaba a eso antes o no. O si te dijo que se dedicaba a eso antes y en realidad no. Entonces, estos atributos se los tenemos que enseñar en un principio para que, bueno, al momento de que ya lo sepa, bueno, pues va a poder distinguir entre cuál es el criterio de aceptación de un pulpo característico y cómo rechazarlo. La leche y los derivados. Aquí de aceptación a base, esta leche tiene que ser a base de leche pasteurizada y de rechazo que proceda de leche sin pasteurizar o leche bronca. Desafortunadamente, está renaciendo una tendencia, como ustedes saben, pues empieza Estados Unidos con sus modas y no falta el grupito de mexicanos que los empezamos a imitar, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso ha estado empezando una moda, sobre todo en California, de tomar leche bronca o de tomar leche sin pasteurizar, porque según ellos, pues es más sana, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta leche sin pasteurizar puede tener, bueno, no puede tener, definitivamente tiene muchos microorganismos que debieron haber sido inactivados, que provocan enfermedades. Esto puede ser como, por ejemplo, Listeria monocytogenes o Escherichia coli, ¿sale? Así como muchas otras que pueden que pueden ser parte del proceso. Entonces, Salmonella, por ejemplo. Entonces, aquí lo que sucede es de que si nosotros empezamos a comprar este tipo de leche sin pasteurizar, tenemos una muy alta probabilidad de que nos enfermemos. O si empezamos a comprar también quesos o cremas o productos que no fueron en base de leche pasteurizada, pueden conservar estos microorganismos, incluso hasta se pudieron haber replicado. Entonces, pues sí, o sea, no caigan en este tipo de modas de consumir productos, sobre todo lácteos, sin pasteurizar. O sea, ya hay documentales, o sea, lo pueden ver. Yo creo que yo vi un documental en Netflix, pero creo que también en YouTube ya existen documentales de esto, de estas tendencias de tomar leche bronca y cómo se las han dado a niños, o sea, que están en estado de lactancia y a niños pues, que están por debajo de los 10 años y les han causado trastornos, pero ya para toda la vida. Pues obviamente su sistema inmunológico no está desarrollado. Por lo tanto, pues no pueden soportar
esta carga de patógenos, ¿sale? Entonces, pues, o sea, si sobreviven, quedan mal. Entonces, mucho cuidado con estar aceptando leche bronca. Sí tiene que estar pasteurizada o productos de origen de leche bronca, ¿sale? Aquí de los quesos también color, textura, olor característico y de rechazo con manchas no propias del queso o partículas extrañas o contaminadas con hongos en productos que no fueron inoculados. Entonces aquí también tengan mucho cuidado en hacer el entrenamiento a las personas, al entrenamiento del tipo de productos que van a recibir las personas que están recibiendo estas materias primas. Porque si a lo mejor no sabe cómo se ve un queso Roquefort, pues va a aceptar algo que está contaminado, simplemente porque pues, no sabía que no debía de tener mohos negros, ¿sale? Nadie le dijo, él pensó que sí, que era parte del queso. Entonces sí se les debe de dar un entrenamiento de las referencias de qué es, cómo debe de llegar los productos. La mantequilla, el olor tiene que estar característico, excepto los productos de la pesca vivos que pueden aceptarse 7 grados centígrados o rancio, y la apariencia característica, y los rechazamos si tienen moho o partículas extrañas. El huevo los aceptamos si están limpios y con cáscara entero, y los rechazamos si el cascarón está quebrado o manchado con excremento o sangre. Bueno, aquí también, pues como lo sabemos, está empezando una fuerte tendencia de los productos orgánicos, ¿sale? Lo cual yo estoy completamente a favor. De lo que no estoy a favor es de que estos productos orgánicos estén sucios o que nos los traten de vender sucios, ¿sale? Eso no se vale. En este caso, lo que es el huevo, lo que es la cáscara del huevo, si lo vemos en un microscopio a esta cáscara del huevo, vamos a ver que la porosidad de esta cáscara realmente es muy grande, ¿sale? ¿Eso qué significa? Significa que puede entrar y salir aire, o puede entrar o salir microorganismos, o incluso hasta líquidos en estos huevos. Ahora, ¿qué sucede si al momento de ser excretado este huevo se mancha pues, de excremento? Pues porque, bueno, pues es natural por donde viene este huevo, ¿no? Pero al momento de que es excretado se tiene que lavar. O sea, se tiene que tener cierto proceso de lavado. Y en algunos casos, algunas empresas hacen lavado y desinfección. Esto por lo mismo, porque puede salir ya sea con excremento o incluso con sangre. Aquí por la misma porosidad que tiene la cáscara del huevo, lo que sucede es de que tanto el excremento como la sangre pueden tener salmonela o pueden tener algún otro microorganismo, ¿sale? Y eso lo puede pasar hacia el huevo. Ahora, este huevo pues a lo mejor va a ser frito o a lo mejor no lo sabemos, no sabemos cuál vaya a ser el fin. Pero si en un principio sabemos que está manchado de sangre o de excremento, muy probablemente en la parte de adentro del huevo también contenga, hay una alta posibilidad de que se encuentre contaminado con salmonela o algún otro tipo de microorganismo que se encuentra tanto en la sangre como en el excremento. Entonces, si encuentran este tipo de huevos, no importa que hayan sido de una granja orgánica, eso no significa nada si están contaminados con excremento, con sangre, ¿sale? Entonces, rechácenlo. También para los granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos secos, de la apariencia sin moho y con coloración característica, y los rechazamos con moho o coloración ajena al producto o con infestaciones. Aquí también en el caso de las tortillas, bueno, pues que no nos vendan las que ya están secas. Quedan excluidos de la aplicación de las tablas anteriores las fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, las cuales deben de cumplir con documentos y registros como los siguientes. Aquí nosotros tenemos que tener un procedimientos y registros. Vamos, también en un procedimiento podemos tener
varias acciones, así como podemos tener un registro, en un solo registro podemos también tener, podemos también estar registrando varias acciones, ¿sale? No necesariamente tenemos que tener un procedimiento para cada una de las actividades que vamos a estar describiendo, ni tampoco un solo registro para cada una de las actividades que vamos a estar describiendo. Podemos unir varias, pero sí debemos de tener tanto procedimientos y registros y debemos de tener evidencia de que los estamos cumpliendo, ¿sale? Ok, entonces, para empezar, el control de las materias primas. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de materia tal que se permita aplicar un sistema de primeras entradas, primeras salidas, PEPS, que ya lo platicamos, bueno, que ya vimos su definición en la primera parte de este webinar. También el control de envasado. Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia prima, alimento, bebida o suplemento alimenticio, se deben almacenar protegidos del polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso desinfectados, y en buen estado antes de su uso. Los materiales de envases primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación o daño exterior. Bueno, continuando con el control de envasado. Los materiales de empaque y envase de materias primas no deben obtenerse para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente, a menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten para el nuevo uso en forma correcta. Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia tóxica no debe ser reutilizado para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y deben ser dispuestos de manera tal que no sea un riesgo de contaminación a las materias primas, productos y materiales de empaque. Entonces, aquí también en México, creo que también es algo muy latinoamericano, no estoy seguro, pero ciertamente sí es algo muy mexicano, que nosotros utilizamos, por ejemplo, si compramos yogur de fresa, no lo acabamos y luego lo utilizamos como recipiente para frijoles o para sopa o para algo ahí, ¿no? Entonces, como que reciclamos los envases, lo cual, pues, yo realmente estoy a favor de eso, porque, bueno, le damos un segundo uso a ese envase, ¿no? De otra manera, pues, si lo tiramos, pues, estamos creando más contaminación. Bueno, lo malo de eso es que muchas personas esas prácticas las llevan a la empresa, a empresas de alimentos, y ahí ya no aplica, sobre todo cuando se les ocurre utilizar el envase donde antes había cloro, el envase del Cloralex para poner frijoles, ¿sale? Entonces, eso ya no se vale, no está permitido. Entonces, las prácticas que hacemos en algunas familias mexicanas no son replicables en la industria productora de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas, superficies en contacto con el mismo envase primario o aquella para elaborar hielo debe ser potable y cumplir con los límites permisibles de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación de la norma 127 SSA 1/1994, citada al apartado de referencias, debiendo llevarse un registro diario del contenido de cloro residual libre. Entonces, probablemente ustedes ya hayan tenido contacto con esta norma y saben que, bueno, el rango del cloro residual libre en el agua debe de estar entre 0.1 y 1.5 miligramos sobre litro, ¿sale? Ahora también es recomendable realizar análisis microbiológicos al agua mensualmente. Bueno, ya les platiqué del ejemplo de la cisterna y el pobre gato que murió o lo mataron antes de entrar a la cisterna. Y bueno, pues cómo pudimos detectar
contaminación en el agua. Esto es pues porque así, con este restaurante en particular o con ese grupo de restaurantes hacemos análisis microbiológicos cada mes, ¿sale? Y es súper recomendable que mínimo hagan análisis del agua cada mes. Ahora, pues ya, o sea, si pueden, pues también hagan evaluaciones microbiológicas del producto terminado, de los manipuladores de los alimentos, del aire de producción y de las superficies inertes, de lo que tiene contacto los alimentos procesados. Pero dicen, no, pues es que en mi presupuesto de este año está muy recortado. Pues está bien, se vale. Lo que no creo que se valga, y bueno, evidentemente no de acuerdo a esta norma, es no tener control del agua. Y sí, les sugiero muchísimo realizar análisis microbiológicos del agua. Nosotros los hacemos, realmente tenemos precios muy competitivos. Y bueno, pues también si están interesados o interesadas, podemos platicar de eso por medio de correo electrónico. En caso de que no se encuentre con la documentación que se demuestre el cumplimiento del punto anterior, se deberá utilizar una fuente alterna o tomar las medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios o de transformarla en hielo para enfriar los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Entonces, ustedes pueden estar tomando medidas de la cloración del agua diarias para, pues, evidenciar que efectivamente se mantienen entre el rango que ya les platiqué y alternativamente también podemos estar haciendo estos análisis tanto microbiológicos como del cloro y este documento, o sea, nuestro reporte analítico les puede servir como evidencia de que están cumpliendo con este punto. Y pues como pueden ver, lo repiten varias veces en la norma. Entonces, bueno, es algo que definitivamente van a evaluar los auditores. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios no debe contener ninguna sustancia que pueda representar riesgo a la salud o contaminar el producto. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Después del mantenimiento o reparación del equipo, se debe inspeccionar con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados. Para dicho objetivo, el equipo debe estar limpio y desinfectado previo a su uso en el área de producción. Al lubricar los equipos, se debe evitar la contaminación de los productos que se procesan. Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto, materias primas, envase primario, producto en proceso o producto terminado sin envasar. Las instalaciones, incluso techos, puertas, paredes y piso, baños, cisternas, tinacos y mobiliario, deben mantenerse limpios. Ya también en un principio del webinar ya supimos a lo que se refiere esta norma con limpio. Las uniones en las superficies de los pisos o paredes recubiertas con materiales no continuos en las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben permitir su limpieza. Los baños deben estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o para fines distintos para los que están destinados. Eso sí, lo hemos visto muy comúnmente en diferentes compañías que utilizan los baños para poner ahí lo que son las cajas, que bueno, pueden ser utilizadas como una protección secundaria a los alimentos producidos. Sin embargo, también los hemos visto con tapas o con refractarios que incluso los utilizan como empaque directo del alimento. Entonces, bueno, pues ahí van a llevar toda la contaminación de lo que sucedió en esos baños. Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de los procedimientos internos que garanticen su efectividad, evitando que se encuentren en contacto directo con materias primas, producto en proceso, producto terminado sin envasar o material de empaque. Los agentes de desinfección para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante y los procedimientos internos que garanticen su efectividad,
Aquí también hemos visto cómo en diferentes compañías, en algunos casos, la persona que se dedica a la limpieza, pues, le pone mucho detergente para que huela a limpio, y hay otras que le ponen muy poquito para que rinda más. Bueno, en ambos casos, pues no está bien. O sea, a la persona que le pone mucho, pues sí, o sea, lo que va a hacer es, realmente el que le pongas mucho no asegura de que vayas a tener una desinfección efectiva, con tal de que le pongas la cantidad sugerida por el fabricante suficiente. Pero si le pones menos de lo que el fabricante sugiere, entonces ahí sí, definitivamente, no vas a lograr la desinfección deseada. Poquito de agua porque de tanto hablar se me seca la garganta. La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso y del producto de que se trate. En este caso, lo pueden validar realizando frotis de superficie inerte. El equipo y los utensilios deben limpiarse de acuerdo con las necesidades específicas del proceso y del producto que se trate. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de las áreas de producción o elaboración de productos. No, incluso aunque la dueña o el dueño se lleven ahí a su mascota y la tengan dentro de su bolsa o su mochila, no está permitida. Se debe tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas. Debe evitarse en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto, proliferación de plagas tales como equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. Aquí sí tenemos que mantener tanto adentro del área de producción como fuera limpio para que evitar el que haya acumulación de cualquier tipo de sustancia como agua o incluso hasta alimentos, desperdicios, ya que esto va a atraer sin lugar a dudas a cucarachas, a roedores, para que se van a querer alimentar de estos. Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. En las áreas del proceso no deben encontrarse evidencia de la presencia de plagas o fauna nociva. Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto propios. En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control para su eliminación por contratación de servicios de control de plagas o autoaplicación. En ambos casos se debe contar con licencia sanitaria. Los plaguicidas empleados deben contar con registro emitido por la autoridad competente. Aquí sí les hago mucho énfasis de que se aseguren que el tipo de plaguicidas que usen están dentro de, bueno, tengan licencias sanitarias, porque hay mucho maverick que utiliza plaguicidas muy fuertes y los aplica dentro del área de proceso. Esto significa que puede también contaminar el área, los alimentos que sean producidos por el nivel de plaguicida, por el nivel de veneno que tiene este plaguicida. También recuerden que al momento de estarlo aplicando, sí, o sea, cae en cierto lugar, pero también crea aerosol y puede trasladarse a otros lugares, no necesariamente a donde fue aplicado. Y estos otros lugares pueden incluso ser en donde se fabrican o donde se producen los alimentos. Entonces, mucho cuidado porque por tratar de arreglar una contaminación o prevenir una contaminación de fauna nociva, pueden inducir al envenenamiento de los alimentos que están produciendo. Los plaguicidas deben mantenerse en un área, contenedor o mueble aislado
y con acceso restringido en recipientes claramente identificados y libres de cualquier fuga de conformidad con lo que se establece en las disposiciones legales aceptables. Aquí también se recomienda mucho que solamente haya 2 llaves para el acceso a este tipo de plaguicidas y que haya un registro de la persona que abrió y cerró y bueno, qué plaguicida o qué químico utilizó y en qué área y durante cuánto tiempo. En caso de contar los servicios de una empresa, se debe contar con certificado o constancia del servicio proporcionado por la misma. En el caso de autoaplicación, se debe llevar un registro. En ambos casos, debe constar el número de licencia sanitaria expedida por la autoridad correspondiente. Aquí también las personas que se dedican a esto, a aplicar a lo que son pesticidas o venenos para ratas, etcétera, deben de estar registrados por la COFEPRIS, ¿sale? Deben de tener un registro. Si no lo tienen, olvídense. O sea, aunque les den un superprecio, es mejor que no se metan en problemas porque no saben si saben aplicar bien o no este tipo de plaguicidas. Y como les comentaba en un principio, bueno, como les comentaba hace 2 láminas atrás, pueden inducir al envenenamiento de los productos que producen debido al exceso de este tipo de plaguicidas. O al contrario, puede ser que estén comprando el plaguicida que tiene menos efectividad y su problema de plagas persista. Se debe adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los residuos. No deberá permitirse la acumulación de residuos, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento de las instalaciones. Los residuos generados durante la producción o elaboración deben retirarse de las áreas de operación cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto a cualquier persona que presente signos como tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, icteria o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido. Aquí es muy común que, bueno, en las compañías en las que hemos trabajado, sobre todo con los restaurantes, que si la persona no se presenta a trabajar, se le deduce ese día de su salario. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona está enfermita de la panza, pues va a trabajar, pues porque no le alcanza el que le deduzcan ese día o los días inhábiles, ¿sale? Pues por el tipo de paga que reciben las personas de servicio en establecimientos, sobre todo en restaurantes. Sin embargo, si estas personas que están enfermitas de la panza tienen contacto directo con los alimentos, sin lugar a duda, los van a estar contaminando, ¿sale? Entonces, aquí, en este caso, les sugiero revisar las políticas pues, no tanto de contratación, sino de trabajo para permitir que estas personas se queden en la casa, sobre todo estas personas que tienen contacto directo con los alimentos. Y si consideran que es sumamente indispensable que vayan, pues entonces no los pongan a trabajar donde tengan contacto directo con los alimentos. Pueden hacer algo administrativo, algo de limpieza fuera de las instalaciones de producción, pero definitivamente que no se encuentren dentro del área de producción porque van a contaminar a los alimentos y a las bebidas. El personal debe presentarse aseado al área de trabajo con ropa y calzado limpios. Al iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier momento, cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración o que estén en contacto directo con las materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben lavarse las manos de la siguiente manera.
Y bueno, aquí les muestro cómo la Organización Mundial de la Salud ya nos da pues esta información, la cual la pueden bajar directamente de internet, es completamente gratuita y nos dice cómo lavarnos y desinfectarnos las manos. Las cuales, bueno, pues lo pueden imprimir y lo pueden poner al lado de lo que son las estaciones de lavado de manos. También, pues nos explica la norma cómo realizar el lavado de manos. Primero, enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. En caso de que el jabón o detergente sea líquido, debe aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados. Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el lavado de las uñas se puede utilizar cepillo. Cuando se utilice uniforme con mangas cortas, el lavado será hasta la altura de los codos. Enjuagarse con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o detergente. Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante. Secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. Si se emplean guantes, estos deben mantenerse limpios e íntegros. El uso de guantes no exime el lavado de manos antes de su colocación. La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera de las áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se entra en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas y envase primario. Evitar estornudar o toser sobre el producto. Esto también lo he visto dentro, o sea, cuando estamos haciendo el muestreo en restaurantes, sí lo he visto, de personas preparadores de alimentos que no traen su cubrebocas o lo traen mal puesto y estornudan, pero, o sea, me imagino que el estornudo los agarró de sorpresa porque estornudan y estornudan sobre los alimentos que están preparando. Y lo que más me sorprende es que nadie más le dice nada. Bueno, sí, hay quien le dice salud, pero, o sea, ahí el chef tiene que estar muy a las vivas porque sobre donde estornudó, ese producto se tiene que desechar y tiene que haber un lavado y desinfectado en todo el área donde tuvo el estornudo. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se debe proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos durante el transporte. Ahora del transporte, los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieren refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma que se mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante o productor. Ya también platicamos sobre el caso de estudio de esta señorita que hace pasteles y bueno, pues sus pasteles estaban contaminados con salmonela debido a que su proveedor de yema de huevo apagaba el refrigerador o apagaba lo que es el termostato de refrigeración del transporte, en donde llevaba a todos sus clientes estas yemas de huevo. Los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Y la capacitación, lo cual es súper básica. No saben cómo ayuda. Realmente yo lo he visto, o sea, nadie me lo ha contado, o sea, lo he visto con mis propios ojos, cómo la capacitación ayuda muchísimo, tanto a sensibilizar a las personas de lo que están haciendo, les dan herramientas de lo que deben y no hacer y deben y no aceptar, así como los empoderan para poder tomar decisiones de estas buenas prácticas que, aunque muchas personas dicen, ay, pues es que es sentido común, créanme, no es sentido común y no todas las personas pensamos lo mismo, ni tenemos las mismas experiencias, ni la misma educación, ni la misma manera de ver la vida. Es por eso que hay que homogenizar el conocimiento dentro del personal que va a tener contacto directo o indirecto con los alimentos o bebidas o suplementos alimenticios que se van a estar produciendo. Ahora,
Todo el personal que opera en estas áreas de producción o elaboración debe capacitarse en buenas prácticas de higiene, por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir higiene del personal, uso correcto de la indumentaria del trabajo y lavado de las manos, la naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de microorganismos patógenos o de descomposición, la forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, considerando la probabilidad de contaminación, el grado y tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo final, las condiciones en las que se deban recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, el tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo, repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor y el conocimiento de la presente norma oficial mexicana según corresponda. Nosotros en Synergy Biotech tenemos este curso de capacitación en caso de que lo requieran para su personal. También este webinar va a estar publicado y bueno, les puede servir también como una inducción para esta capacitación. Sin embargo, recuerden que estas capacitaciones requieren que al final haya un examen y también un certificado o un diploma de participación. ¿Qué podemos concluir? Las buenas prácticas de higiene propuestas por la norma 251 SSA1, emitida en el 2009, nos ofrecen lineamientos que apoyan acciones preventivas y control de la contaminación de los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Las disposiciones generales ofrecen un marco de acción general a cumplir para cualquier compañía productora de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios dentro de la República Mexicana. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por haberse quedado todo el webinar, espero y les haya sido de utilidad. Si ya conocían esta norma, espero y que hayan repasado los puntos esenciales. Si no la conocían, bueno, pues espero que les haya servido para darse una idea de las pautas que nos piden. Los invito a revisar nuestra página de internet www.synergybiotech.mx y pues muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y pues estaremos muy contentos de recibirlos algún día. Y pues sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en el siguiente webinar. Que la pasen muy bien. Nos vemos.